Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de colación o de la acción de colación, que es una acción típica del derecho sucesorio y que se encuentra incluida dentro de la cuestión relativa a la partición. El código, al igual que el Código Civil y Comercial, al igual que el antiguo Código Civil, parten de una premisa central y básica, que ¿cuál es? Toda liberalidad o donación realizada a un heredero que tiene una porción de la herencia, implica un adelanto de su legítima y no una mejora en su porción. ¿Sí? Entonces, si yo le voy a donar a uno de mis descendientes o a uno de mis ascendientes o a mi cónyuge, en los casos en que puedo hacerlo, porque saben ustedes que en el régimen de comunidad está prohibido, en el régimen de separación está permitido, el ordenamiento establece que esa parte o esa liberalidad que esa persona recibió durante mi vida ha sido un adelanto de su legítima, mas no una mejora en su porción. ¿Se entiende? O sea, yo no intenté mejorarle la porción, sino adelantarle en el tiempo una parte de su legítima. ¿Sí? Esta es la justificación, si se quiere, de la denominada acción de colación, que es una típica obligación de valor donde el heredero que ha recibido el adelanto de la herencia tiene la obligación de traer su valor a la masa en el momento de la muerte del causante. Noten ustedes que estoy diciendo traer el valor, no traer la cosa donada, sino su valor. ¿Su valor para qué? Para ser sumado a la masa ficticiamente y luego deducido de la porción que le corresponde al heredero que recibió su adelanto. Lo vamos a ver con más certeza en el caso práctico, así que si no lo terminan de entender ahora, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, la colación es el acto por el cual un heredero legitimario exige a otro heredero legitimario. Cuando decimos herederos legitimarios, hablamos de ascendiente, descendiente y cónyuge, ¿sí? Que traiga a la masa partible el valor de la donación que en vida le dio el causante. ¿Sí? Se trata entonces de un adelanto de su porción legítima. ¿Cuál es el fundamento de la colación? O sea, ¿por qué existe la colación en el código? Básicamente, el fundamento central es la igualdad entre los coherederos. O sea, lo que entiende el código es que una donación realizada a un heredero forzoso o a un heredero legitimario, para decirlo como lo dice el nuevo código, durante la vida del causante, solo implicó un adelanto o un anticipo de su legítima, pero no una mejora con relación a los otros. Razón por la cual la acción de colación tiende a mantener la igualdad entre los coherederos legitimarios, sin permitir que el causante realice diferencias entre ellos o mejoras entre ellos. ¿Sí? La acción de colación tiene su lugar de suceso o de eficacia, para decirlo correctamente, en el ámbito de la sucesión intestada. ¿Sí? Es allí donde funciona la acción de colación. Pero la doctrina señala que también es posible que funcione en la sucesión testamentaria en aquellos casos en los cuales el causante le deja sus bienes a quien son sus herederos legitimarios. Imaginen ustedes que yo, de manera inútil, por cierto, pero podría hacerlo, hiciera un testamento donde diga, dejo todos mis bienes a mis hijos. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Haciendo lo mismo La que hace la redundancia. ley. ¿Sí? Entonces, esa no sería, si bien es una sucesión testamentaria, porque yo los traje por testamento, técnicamente es la misma sucesión que la sucesión intestada, y por eso es que también en esos casos funciona la acción de colación. Si yo hiciera diferencias en el testamento entre mis hijos, ya la acción de colación no funcionaría, pero sí eventualmente podría funcionar la acción de complemento-reducción, que vamos a ver después del parcial, así que por ahora no los complico con eso, ¿sí? Profesor, Bueno, yo tengo una pregunta. sí, No Luciana. sé si quiere que las hagamos después, pero Me, es me así. parece, me, me parece mejor que las vayamos haciendo sobre la marcha, ¿sí?
Buenísimo, porque habíamos visto, y sobre todo por el caso de esta semana, que la donación se tenía que hacer por escrito, por escritura pública, y pensaba en aquellos casos en donde yo, por ejemplo, tengo 2 hijos Ujú. y yo le doy plata en efectivo a uno de ellos y no lo hago por medio de una donación escrita, y el otro se entera, ¿cómo puede hacer como para demostrar que esa plata Claro, se la lo que di? pasa Y que en va todo a tener caso, en ese caso va a tener que probar la existencia de la liberalidad. Tenga en cuenta que el ok, nuevo código no solo hace colacionar, que justo era el tema que venía a continuación, no solo hace colacionar donaciones, sino también liberalidades y beneficios. Obviamente, para que exista la obligación de colacionar, tiene que haber o una donación o una liberalidad o beneficio prevista en el código. ¿Por qué? Porque el artículo 2392 establece que en algunos supuestos no son colacionables aun cuando existan liberalidades. Por ejemplo, lo gastado en salud, alimentos y demás, o pago de pequeñas deudas y demás, no son colacionables y están fuera de la acción de colación. Si se encuentran dentro de la acción de colación, que en el viejo código no estaban, aquellos casos en los cuales el causante deja usar. Imaginen ustedes que yo tengo 2 hijos y a uno de ellos le doy el uso de una casa, el uso y habitación de una casa. Bueno, yo estoy haciendo una liberalidad a favor de él. En el viejo código, como eso no significaba una donación, porque los casos en los cuales las cosas se transmitían no con el ánimo de transmitir la propiedad, no eran colacionables, en el nuevo código sí lo son, porque implican en definitiva un beneficio que yo le estoy dando a uno de mis coherederos con relación al otro. De alguna manera lo que hace el código es compensar ese beneficio que le di a partir de entender que es cierto, no había transmisión de propiedad, pero sí había transmisión de propiedad de los frutos. O sea, si yo le estoy dando a un hijo el uso de una casa, estoy dándole la propiedad del valor locativo de la casa, razón por la cual esa donación o esa liberalidad debe ser colacionada. Avanzamos. Y y en en el ese caso, caso, Sí, no, no, en dale, ese Miguel, caso, dale. ¿cómo se determina el monto que bueno, tiene que colacionar? en ese caso, eh, en ese caso, el monto de la donación, de la colación, mejor dicho, será el valor locativo no pagado. Es decir, yo tendré que traer a un perito martillero seguramente, a un corredor público, a los efectos que establezca cuál es el valor locativo de esa propiedad a lo largo de esos años, y ese será el valor colacionable. O sea, será sujeto de prueba cuál será el valor colacionable en ese caso. ¿Quiénes están obligados a la colación? Bueno, en principio, la colación es una acción que se dirige contra los herederos legitimarios. Estos son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. En esos casos es un adelanto de su legítima. Si el descendiente o el ascendiente o el cónyuge renuncian a la herencia o son declarados indignos, no deben colacionar, no deben colacionar, sin perjuicio que quienes vayan a la herencia en su representación tengan la obligación de colacionar lo que el renunciante o el indigno hubieran recibido a título gratuito. ¿Sí? Pero el indigno y el renunciante no colacionan. Quienes lo representan sí colacionan, lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos el caso. ¿En qué momento se tiene que tener el carácter de heredero forzoso o legitimario? Bueno, esto en el Código Viejo había sido una tremenda discusión entre autores de la doctrina clásica, que sostenía que para ser sujeto pasivo de la acción de colación había que ser heredero en el momento de la donación, o sea, el carácter de heredero forzoso había que tenerlo en el momento de la donación, porque ¿cómo podía haber un adelanto de la legítima si yo no le estoy donando a un heredero legitimario? Razón por la cual la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia se inclinaban por sostener que el carácter de heredero legitimario había que tenerlo en el momento de la donación. Y esa es la solución expresa que da ahora el Código Civil y Comercial, soslayando la opinión de, para mí, el más importante jurista en esta materia
que es Eduardo Zanoni, quien sostenía que la calidad de heredero forzoso debía tenerse, al momento de la apertura de la sucesión. ¿Por qué sostenía esto Zanoni? Por algo muy lógico. Si el fundamento de la conación es mantener la igualdad entre los coherederos, ¿cuál es el momento de la igualdad? El momento de la apertura de la sucesión, no el momento de la donación, fundamentalmente porque puede suceder que quien no es heredero forzoso en el momento de la donación, deviene en heredero forzoso en el momento de la apertura de la sucesión. Pero, dicho esto, ya de modo simbólico, si se quiere, porque, como les dije, el Código Civil y Comercial se inclina por pensar que el carácter de heredero legitimario debe tenerse en el momento en el cual la donación se realiza. Y lo mismo sucede con la legitimación activa. Solo puede ejercer la acción quien era heredero presuntivo a la fecha de la donación. Artículo 2388. La acción de colación solo puede ser ejercida por quien era heredero presuntivo a la fecha de la donación. ¿Recuerdan ustedes hace unos años, salió en todas las revistas, canales, medios y demás, ¿se acuerdan ustedes de una señora española que se llamaba la Duquesa de Alba? Una señora grande que se había casado con un señor un tanto más joven, Sí. luego murió la señora. Bueno, esa señora hizo algo que tiene que ver con este artículo 2388. Primero le donó a sus herederos todos sus bienes y luego se casó con este señor. Razón por la cual este señor no la heredó, porque ella al momento de su muerte no tenía bienes, pues ya se los había transmitido a sus herederos legitimarios, y este señor no estaba legitimado para el ejercicio de la acción de colación porque no era heredero presuntivo a la fecha de la donación, porque todavía no estaba casado con ella. Así que de alguna manera cerró la posibilidad de que este buen señor la quiera por su dinero, ¿sí? Esto sin perjuicio de Creía todo. que le iba a heredar, Esperancita. Creía que lo iba a heredar. Media rata la señora también, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que negarlo, algo le podría haber dado a este bueno. Un auto. Esto quedó grabado, ufa. Bien, y dos cosas más. La colación, como les adelantaba, es una obligación de valor. Y en tanto obligación de valor, se resuelve trayendo a la masa el valor de la cosa donada, no la cosa donada. No es una acción rei persecutoria, o sea, que persigue a la cosa, sino que persigue el valor de la cosa. Claro que si el heredero es insolvente, el heredero legitimario es insolvente y lo único que tiene es la cosa, bueno, probablemente en algún caso haya que traerla. Pero en principio la obligación de colacionar es una obligación de valor que implica traer el valor de la cosa y no la cosa singularmente considerada. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Perdón, doctor, una pregunta. Sí, Mercedes. Perdón, justamente porque en el manual que yo estoy leyendo del que usted mencionó, lo que decía del valor, ¿de cuándo hay que tomarlo el valor? ¿De cuando, en el momento de que se donó o cuando hay que llevarlo a la masa? Si mal no recuerdo, porque creo que la solución que da el código es la siguiente. Dice, es el valor a la fecha de la partición en el estado en que se encontraba en el momento de la donación. ¿Se entiende? Le voy a poner un ejemplo para que lo vean claramente. Mi padre me dona un terreno. Yo sobre el terreno construyo una casa. Luego muere mi padre y mis hermanos me demandan la colación. ¿Qué les tengo que colacionar yo? El valor del terreno, la cosa en el momento de la donación, actualizado al momento de la partición. ¿Se entiende? Sin las mejoras. ¿Por qué? Porque las mejoras las hice yo. ¿Se entiende? No me las dio el causante, las hice yo sobre un inmueble que me dio el causante. ¿Se entiende? O sea, es el valor de la cosa al tiempo de la partición en el estado que se encuentra en el momento de la donación. ¿Sí, Mercedes? Y de haber enajenado ese bien, se lo tiene que descontar de la parte legítima que le corresponde. No importa que el heredero tenga o no tenga el bien en su poder. Él igual tiene que traer el valor.
No lo entendí, pero si no tiene la plata el equivalente a lo que valía en el momento en el que se lo donó, Es que él que se le toma resta. menos, en realidad toma Ah, menos de su porción. Si ok. con su porción no alcanza a pagar la donación, tiene que traer dinero a la masa, pero solo en ese caso. La colación se resuelve tomando de menos. ¿Sí? Lo vamos a ver con un poquito más de detalle en el caso. ¿Sí? Deme un minutito. Y por último, la dispensa de colación. O sea, el causante en testamento válido o en la escritura de donación puede dispensar de colación al heredero forzoso. La dispensa de colación significa que la donación no se va a imputar a la legítima, sino a la porción disponible del causante. Como nosotros todavía no vimos legítima y porción disponible, quédense con esto, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos legítima en un par de semanas. ¿Sí? Pero lo que sí tienen que tener claro en este momento es que cuando hay dispensa de colación, eso no es un adelanto de la legítima, sino una mejora imputable a la disponible. Muy brevemente lo voy a comentar antes de ver el caso. Yo tengo 2 hijos, ¿sí? Le corresponde de mi herencia el 50% a cada uno, ¿verdad? Pero yo puedo tomar 1/3 de mis bienes, la porción disponible, y dárselos a uno de mis hijos como mejora, ¿sí? Entonces, uno de mis hijos recibirá 2/3 y el otro recibirá 1/3, porque yo lo mejoro en 1/3. Eso lo puedo hacer mediante un testamento, pero también lo puedo hacer en una donación y decirle, te dono esta casa y te dispenso de colacionarla. Entonces, cuando llegue el momento de mi sucesión, sobre la porción disponible se aplicará el valor de ese adelanto que yo le di a mi hijo como mejora. ¿Sí? Ustedes pensarán, bueno, está rompiendo la igualdad entre los coherederos. Bueno, el causante tiene en 1/3 de sus bienes la posibilidad de romper esa igualdad, que puede estar dado por razones de índole asertivas, o sea, es el hijo que más me ayudó en mi profesión, es el hijo que me cuidó en mi última enfermedad, es el hijo que siempre estuvo más pendiente de mí y me quiso más que los otros, ¿sí? O también puede ser por cuestiones de índole puramente volitivas, o sea, porque De me place. necesidad. No, o porque lo quiero hacer, o sea, porque quiero hacer una diferencia entre mis hijos. Yo no lo veo así. Claro, no tenés que No justificarlo. tengo por qué justificar porque precisamente esa es mi porción disponible, ¿se entiende? Claro, claro. No tengo que hacer esa justificación porque para mí es mi porción disponible. Bien, vamos, entonces voy a dejar de grabar, así después